Pues si me pones la primera diapositiva, Isaac, por favor. Hoy vamos a hablar, como ha dicho Isaac, nos toca hablar del exilio, del tiempo del exilio. No es fácil hablar de esto porque es muy largo, es muy extenso y habría que escoger. Y primero de todo, he querido poner esto. Yo ya sé que esto de la geografía y de la historia no a todo el mundo le gusta, ¿eh? Pero creo que es importante situar lo que la Biblia nos explica en el tiempo y en el espacio, porque eso nos hace entender cosas que pasaron y que pasaron realmente. Estamos hablando del año aproximadamente 580 a.C., ¿vale? Había una potencia mundial en aquel momento que era Asiria, y Asiria estaba gobernando en esta parte donde pone ahí hititas, y llegaba, más o menos ocupaba este espacio, ocupaba la tierra de Palestina, que la veis aquí, y había otra fuerza política importante que era Egipto. Y Egipto también intentaba extenderse hacia arriba. De hecho, siempre estaban peleándose. En aquella época siempre estaban peleando los asirios contra los egipcios. Claro, ¿qué pasaba? Que aquí, en esta parte de aquí, estaba Judá. Por cierto, el reino del norte, ya sabéis que estaba dividido, ¿no? Israel, el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte ya hacía unos años que había caído en poder de Asiria, habían sido ya dispersados. Y aquí quedaba el reino de Judá. Dicho de alguna manera, cuando Asiria o Egipto se resfriaban, Judá estornudaba. Porque claro, los asirios, cuando querían atacar a Egipto, bajaban. Cuando los egipcios querían atacar a los asirios, subían, y ahí estaba el pueblo de Judá en medio, sufriendo todas las circunstancias. Esto provocaba que los reyes de Judá buscaban alianzas para ser defendidos. Y en algunos momentos pues buscaban la ayuda de Egipto, en otros momentos buscaban la ayuda de Asiria, depende de quién estaba gobernando en ese momento. Vamos a hablar del último rey bueno que hubo en Judá, Josías. Bueno, vamos a ser muy rápidos en esto, pero es para que nos podamos situar en los años previos al exilio y por qué llegamos a donde llegamos. Josías, como os he dicho, fue el último rey bueno, según la Biblia, que hubo en la tierra de Judá. Él reinó 41 años, hizo reformas en Israel para que el pueblo regresase a la adoración a Dios, pero al final de su vida quiso aliarse un poquito con los asirios y entonces se rebeló contra el rey de Egipto, que estaba gobernando en aquellos momentos toda esta zona de aquí, que era más o menos por esta zona de aquí. Y fue a la guerra contra él, a pesar de que Dios le había dicho que no lo hiciese. Dios le había dicho que no hiciese eso, precisamente a través del rey de Egipto, que le dijo, no lo hagas porque yo, en nombre del Señor, voy a hacer esto, ¿no? Bueno, en esta ciudad que se llama Megido, o Megido, hubo una gran batalla de Egipto contra Asiria, y Josías se unió a los asirios para luchar contra el rey de Egipto. Y acabó muerto en la batalla. A Josías, cuando murió, le sucedió su hijo, que su hijo se llamaba Joacaz. El Señor tuvo suficiente con 3 meses para decir que fue un rey malo. Pero al rey de Egipto tampoco le debió gustar mucho, porque en 3 meses fue a Jerusalén, se lo llevó exiliado a Egipto y allí acabó sus días. O sea, fue un rey fugaz. A la muerte de Joacaz, entró otro rey, puedes pasarlo, Isaac, por favor, Joacim, pero en este momento los reyes en Judá ya no los nombraba Judá. Ya eran puestos los reyes por el monarca de turno, o egipcio, o asirio, iban poniendo a los reyes según su voluntad. Joacim reinó 11 años, pero al cabo de unos 4 años de su reinado, se sublevó. Y cuando se sublevó, ya había una situación política algo diferente. Había aparecido un nuevo imperio que emergía,
que se llamaba Babilonia. Este imperio babilónico empezaba a extenderse hacia la zona de Mesopotamia, quería llegar a Jerusalén, lo quería conquistar todo. De hecho, fue un imperio muy poderoso. Entonces los asirios y los egipcios, que no se podían ver entre ellos y que siempre estaban peleando, decidieron unirse para pelear contra el imperio babilónico. ¿Os estoy pegando un rollo? No. Decidieron unirse para pelear contra Babilonia. Y hubo una importante batalla que se produjo en esa ciudad de ahí, que pone Carquemis, y en esa batalla Babilonia derrotó a los asirios y a los egipcios, y empezó a extenderse, hasta tal punto que llegó a Jerusalén. Unos años más tarde llegó a Jerusalén, asedió Jerusalén, y el rey Joacim murió en ese asedio, durante ese tiempo. Le sucedió otro rey que se llamaba Joaquín, hijo de Joacim. Por cierto, estos reyes, tanto Joacaz como Joaquín, eran hijos de Josías, pero Joaquín ya era hijo de Joacim. Tampoco duró mucho, 3 meses, el rey de Babilonia se dio cuenta que no iba a ser un aliado fiable y se lo llevó exiliado a Babilonia. Y en ese momento se produjo, bueno, un poquito antes, aquí, durante el reinado de Joacim, en este asedio, se produjo la primera deportación de judíos hacia Babilonia. Cuando hablamos de que los judíos fueron exiliados a Babilonia, en realidad no los llevaron a todos de golpe. Hubieron 3 deportaciones. La primera, en el año 605, en la que se llevaron a Daniel y a otros muchos, y a otros muchos. Sobre todo gente joven de la corte, gente joven bien educada. Estos se los llevaron en el año 605. Aquí, durante este reinado, también mientras hubo el exilio a Babilonia, se llevaron a otro grupo de exiliados, entre ellos otro conocido de nosotros, Ezequiel. Habéis oído hablar de Ezequiel, ¿verdad? Pues Daniel fue exiliado aquí, Ezequiel fue exiliado aquí. Ya murió en el exilio. Desde la muerte de Josías hasta lo que vamos a ver pasaron 22 años. El rey de Babilonia ya estaba harto de que los judíos se le rebelasen continuamente y decidió poner a un rey que sí que era amiguete. Se llamaba Sedequías. No sé si está por ahí, o no sé si se la ve. Ah, vale, ahí tenemos. Sedequías. Sedequías fue puesto por el rey de Babilonia porque consideraba que sí que iba a ser su rey títere por excelencia. Y, una vez más, fue un rey malo. Cuando ponemos que fue un rey malo, es que fue un rey malo a los ojos de Dios, Y bueno, los que duraron 3 meses tampoco serían muy buenos. Pero a los 9 años de su reinado, se hartó de pagar impuestos a Babilonia. ¿Y qué hizo? Se sublevó contra el rey de Babilonia. A los 9 años de su reinado. Nabucodonosor atacó Jerusalén y la asedió durante 2 años. Jerusalén estuvo asediada durante 2 años. En el libro de Jeremías está explicado esto muy bien. No me acuerdo ahora exactamente el capítulo, lo voy a buscar porque lo tenía aquí. En el capítulo 52, para los que estéis interesados, en el capítulo 52 de Jeremías, se explica muy bien todo este proceso del exilio, del asedio de Jerusalén. Bueno, Sedequías, a los 9 años hemos dicho que se sublevó contra Nabucodonosor, fue exiliado a Babilonia y se produjo la última deportación. Aquí ya se marchó, o se llevaron al grueso del pueblo hebreo. Claro, esto fue un proceso muy largo, pero en realidad fue el resultado de la infidelidad del pueblo de Judá durante muchísimos años. El profeta Isaías esto lo explicó bastante bien. En realidad el declive de Judá se había iniciado ya con Salomón. Con Salomón se había iniciado el declive, con Roboam, que fue su hijo, la cosa ya fue de mal en peor. Y la verdad es que hubieron muy pocos reyes buenos en Judá. En Israel no hubo ninguno, pero en Judá hubieron muy pocos reyes buenos. Así que la espiritualidad
se fue deteriorando de una manera tremenda durante todos esos años de los reyes. El pueblo se volvió idólatra. Estoy hablando ahora de los motivos que llevaron al exilio, que llevaron al pueblo de Judá al exilio. El pueblo se volvió un pueblo idólatra, adoraba a todos los dioses de los alrededores de Canaán. No es que dejasen de adorar a Jehová, es que Jehová se convirtió en un dios más dentro de todo el grupo de dioses que había en aquella tierra. Así que se corrompieron espiritualmente, se corrompieron socialmente, empezó a haber un problema real de injusticia social. Los pobres cada vez eran más pobres, los ricos cada vez eran más ricos, cada vez más opresión. Bueno, no sé si esto suena muy antiguo, pero esto en realidad pasaba ya en aquel momento. A los profetas del siglo VIII, algunos de ellos se les llama los profetas sociales, porque denunciaban continuamente la corrupción social de aquel pueblo. Se convirtieron en un pueblo arrogante y soberbio. Ellos creían que por tener el templo en Jerusalén, que por ser adoradores de Jehová, aunque fuese solo entre todos los otros dioses, estaban libres de cualquier cosa. No les iba a pasar nada. De hecho, los 2 años de asedio del rey Sedequías, habían gobernadores que continuaban aconsejando al rey que no se rindiese porque Dios iba a aparecer en su ayuda en un momento determinado. Mientras Jeremías se pasó su ministerio diciendo que estaba perdido el tema, que tenían que rendirse, que tenían que ceder a los asirios, porque era la voluntad de Dios. Bueno, eso era ya una corrupción terrible. Y por último, una rebeldía delante de los mandatos de Dios, delante de la palabra de Dios. No querían saber nada de lo que Dios mandaba. Dios los llevó al exilio porque el objetivo del exilio, el objetivo de Dios para el exilio era restaurar a su pueblo. Era cuando Dios disciplina, ya hemos dicho en alguna ocasión que cuando Dios disciplina, su objetivo es la restauración, no es la destrucción, es la restauración. Y eso es lo que Dios pretendía. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Y entre ese elenco de posibilidades que Dios buscó para que el pueblo se restaurase en 70 años, que es lo que el profeta Jeremías profetizó, que el exilio duraría 70 años, Dios puso a varias personas. Uno de ellos, Daniel. Otro de ellos, Ezequiel. Y algunos compañeros también, otra gente que nosotros no acabamos de conocer, pero que Dios utilizó para que el pueblo tuviese ejemplos de lo que debían hacer para ser restaurados, para que pudiesen corregir aquello que durante tantos años les había corrompido y les había destruido. Así que Dios puso a Daniel, al que se llevó en el primer exilio, en la primera, ¿cómo se llama? La primera deportación. En la primera deportación Daniel fue año 605 a.C. Y cuando Daniel fue deportado, este es un dato muy importante para buscar la aplicación para nuestra propia vida, Daniel tenía como 15 años. Era muy jovencito, era un hombre muy joven. Pero Daniel, con 15 años aproximadamente deportado, fue un ejemplo de fe y de actitud para sus compatriotas. Lo es también para nosotros, pero estamos hablando del exilio, vamos a intentar hacer un pack en el que entendamos cómo el pueblo exiliado podía aprender de Daniel, qué lecciones Dios les quería dar, pero no vamos a olvidar qué lecciones hay para nosotros también en la vida de este hombre. Porque me voy a centrar en Daniel para hablar de ese tiempo del exilio. Porque Daniel vivió todo el exilio, desde la primera deportación hasta el regreso, aunque él no regresó a Jerusalén. Ezequiel habla de él. Ezequiel, cuando empezó su ministerio, Daniel ya debía tener unos 30 años aproximadamente, ya llevaban años en el exilio, pero Ezequiel en el capítulo 14, y en otros lugares del libro de Ezequiel, hay referencias a Daniel. Así que Daniel fue un hombre que durante su vida ya fue importante para el pueblo, de Judá y por lo tanto un ejemplo. Alcanzó altos cargos políticos en los gobiernos de Babilonia y de Media, porque los imperios iban pasando, pero Daniel iba permaneciendo. Así que ocupó altos cargos, luego hablamos de esto un poquito. Y su conducta
fue un verdadero ejemplo para sus hermanos de raza, de nacionalidad, y también para otras personas que le conocieron, también para sus jefes, para sus reyes, los reyes que gobernaban, para sus compañeros de profesión, por llamarlo de alguna manera, pero fue un hombre íntegro ante Dios, ante los hombres, honrado, valiente, humilde, solidario, piadoso, lo tenía prácticamente todo. Y de este hombre es del que hoy os quiero hablar un poquito. Vamos a hacer, a vista de pájaro, vamos a ver algunas de las circunstancias de su vida que fueron lecciones para sus hermanos y son lecciones para nosotros hoy en día. Así que vamos a ver 6 escenas de su vida. Vamos a ver la primera escena, porque Daniel fue un hombre de Dios en tierra extraña, y nosotros estamos exiliados, en tierra extraña. Bueno, no tan extraña. Pero os voy a decir algo. Las lecciones de la vida de Daniel son importantísimas, porque cada uno de nosotros, en nuestro día a día, ahora a lo mejor no, hoy estamos aquí, estamos todos juntitos, adorando a Dios, conociendo, bueno, nos arropamos, ¿no? Pero mañana, unos os iréis al cole, otros os iréis a vuestros trabajos, otros os iréis a no sé dónde, y en ese lugar estaréis en tierra extraña. Estaréis en tierra extraña mezclándoos con situaciones que quizá podáis ver reflejadas también en la vida de Daniel. Vamos a hablar de la primera situación. Y esta las he titulado todas de alguna manera. Vais a ver, las diapositivas van a tener un título que nos habla de la actitud de Daniel, un versículo clave, porque no podemos leer todos los capítulos, y una lección para el pueblo y para nosotros. Lo primero es que respetó las normas de Dios en un ambiente hostil. Y además fue obediente a sus mandamientos. Repito porque creo que es muy importante. 15 años, jovencillos, 15 años, veréis que la actitud de Daniel fue una actitud positiva de vocación de obediencia a Dios. Dice el capítulo 1 y el versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. La historia, para los que quizás estáis menos familiarizados, quizá para otros es muy fácil recordarla, pero por los que lo recordáis menos, la historia es, con 15 años, es deportado a Babilonia, lejos, muy lejos de su tierra, recibe el privilegio de ser llevado a la corte de Nabucodonosor, le juntan a otros jóvenes también deportados que pintaban bien, que parecían inteligentes, que parecían adecuados para poder trabajar al servicio del rey. Le dan educación, le dan una educación al más alto nivel, babilónica, y le ofrecen la comida del rey para poder alimentarse. Y el tonto de Daniel propone en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Mirad, Daniel no era ni vegano, ni vegetariano, ni nada, porque hay otros textos en el libro de Daniel que nos hacen ver que era un hombre que le gustaba comer, que le gustaba vivir correctamente, que le gustaba vivir bien, pero él sabía que había una ley de Dios que Dios había establecido y que aquel pueblo que le estaba tratando tan bien, entre comillas, que le estaba tratando también, no iba a cumplir las normas que Dios había establecido para el sacrificio de los animales. Y decidió no contaminarse, decidió que no iba a comer. Así que él propuso en su corazón, y en el de sus compañeros, de los que hablaremos un poquito más adelante, propuso no comer aquella comida y pidió que le diesen para comer legumbres. El que tenía que cuidarlo se echó las manos a la cabeza porque pensó, estos se me van a quedar canijos y luego el rey me va a canear a mí porque yo soy el que soy responsable de que estos jóvenes pues tengan buen aspecto. Bueno, Dios bendijo la decisión de Daniel y de sus compañeros porque a pesar de la alimentación que pudieron tener, fueron hombres fortalecidos, fuertes y sabios. Eso lo veremos un poquito más adelante. Conclusión, no nos podemos extender, lo siento, pero es apasionante, sí. Pero no nos podemos extender. Así que yo os propongo que leáis estos capítulos del libro de Daniel y meditéis en ellos porque veréis de qué manera Dios bendice el testimonio a tiempo. Que Dios bendice cuando nosotros, como pueblo suyo, en tierra extraña, somos capaces de mantener nuestra fidelidad a lo que Dios pide.
Así que obedecer a Dios es una decisión personal, tuya, mía. Cada uno de nosotros decide si mañana, cuando vayamos donde vayamos, vamos a obedecer a Dios o no le vamos a obedecer. Si vamos a hacer lo que a Él le gusta o no vamos a hacer lo que a Él le gusta. Y el pueblo de Judá, el pueblo que había sido exiliado, tuvo que aprender que lo que les había pasado es porque ellos habían decidido contaminarse. El pueblo se había contaminado durante muchísimos años y ahora Daniel les hace ver que no contaminarse de corazón hace que nosotros actuemos como debemos hacerlo. Porque podemos decir, bueno, estaba muy lejos, nadie le veía, estaban allí. Mañana, cuando vayas a no sé dónde, a lo mejor no te ve nadie y puedes actuar de la manera que quieras. Pero Daniel entendió que cuando nadie nos ve, Dios nos ve. Y él decidió actuar honestamente. Así que esa es la primera lección que nosotros aprendemos y que el pueblo aprendió, que el pueblo entendió y vio que si habían sido desobedientes, si se habían contaminado y por eso habían llegado al exilio, había una manera de vivir correctamente aún en un lugar en el que no era cómodo hacerlo. Pasamos a la siguiente escena, porque dio el honor a Dios cuando interpretó los sueños del rey y oró con sus amigos para encontrar respuestas de Dios. Este es el segundo capítulo, capítulo 2. En el capítulo 2, en el versículo 27 y 28, entendemos esto. Os explico la historia, porque es muy interesante. El rey Nabucodonosor tiene un sueño. Daniel acaba de salir de la escuela de interpretadores, yo qué sé, de ciencia y de matemática. Acaba de salir de la escuela, hacía muy poquito. Y el rey tenía a sus colaboradores, a sus adivinos, a sus sabios que le aconsejaban. Y el rey tuvo un sueño. La Biblia dice que lo tuvo varias veces. Y entonces llama a sus sabios y les dice, oye, he tenido un sueño y necesito que me lo interpretéis. Y los sabios dicen, aquí estamos, para lo que haga falta. Explícanos. Dice, no, eso es muy fácil. No os voy a explicar el sueño. Tenéis que decirme qué he soñado y me explicáis qué quiere decir el sueño ese que he tenido. Hombre, esto es imposible, ¿no? Esto es imposible para nosotros. Y el rey les dice, decís que es imposible porque lo que queréis hacer es engañarme. Y por lo tanto, ¿sabéis qué? Os condeno a todos a muerte. Así, el hombre no se estaba por tonterías, ¿no? Os condeno a todos a muerte. Y Daniel, que se entera de esto, le pide al rey un poquito de tiempo. Recordad, seguía siendo un hombre joven. Estaba exiliado. Delante de un rey que ya veis cómo se las gastaba. Pero él pide un poco de tiempo. Y no pide un poco de tiempo para pensar. Pide un poco de tiempo para orar. Pide un poco de tiempo porque entiende que lo que está pasando es una oportunidad de testimonio delante de aquella sociedad, delante de aquel rey ante el que él estaba. El pueblo de Judá había sido exiliado porque se había olvidado de pedir a Dios honradamente por su vida, por su dirección. Pero Daniel sabía que solo Dios tenía capacidad, era poderoso para hacer eso. Reunió a sus amigos. Por cierto, no he dicho antes que les cambiaron los nombres a él y a sus amigos. Y ellos tenían nombres que adoraban a Dios y les pusieron nombres de divinidades babilónicas. O sea, ya era lo peor que les podía pasar, ¿no? Los querían asimilar a aquella nueva forma de vida, a aquella nueva cultura, pero ellos tenían muy claro cuál era su objetivo y qué era lo que Dios quería de ellos. Así que reúne a sus amigos, oran y el Señor les revela el sueño y la explicación del sueño. Y entonces Daniel va a ver al rey, pero no se pone la medalla. No se pone la medalla, lo he podido hacer. Él dice, lo que has pedido es imposible. Lo que has pedido es una actitud de soberbia, de soberanía fuera de lo común, de imperialismo, de todo lo que tú quieras, ¿no? Eso que tú has pedido es imposible. Ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Pero hay un Dios en los cielos. Ese al que tú has desafiado cuando has ido a Jerusalén. Ese al que tú has entrado en el templo y te has llevado todos sus tesoros. Hay un Dios en los cielos que revela los misterios y lo ha hecho saber.
Él explicó al rey aquello que Dios le había revelado, pero dándole la gloria, dándole el honor. Lo que el pueblo no había hecho en 400 años, Daniel lo hizo en muy poco tiempo. Y su testimonio fue eficaz. Porque cuando... ¿Puedes pasarla, Isaac, por favor? Porque buscar la compañía de nuestros hermanos en oración nos ayuda a compartir cargas y a vivir en comunión. Debemos buscar el tiempo para orar en soledad y en comunidad. Delante de cualquier situación. Delante de cualquier situación, por injusta que sea. Nosotros vivimos una situación que consideramos injusta ahora, ¿no? ¿Sí o no? Por la ubicación de donde nos tenemos, ni nada que ver con esto, por supuesto. Pero tenemos la oportunidad de unirnos en oración para pedir a Dios que Él, que es poderoso, que tiene el control de todas las cosas, haga su voluntad. Así que una nueva lección en la vida de Daniel. Pasamos al siguiente, vamos de manera rápida. Aquí el tema fueron sus compañeros, aquellos que habían ido con Daniel al exilio. Jóvenes como él, demostraron total confianza en Dios y sumisión a su voluntad, cosa que el pueblo de Judá no había hecho en los 400 años que les habían llevado al exilio. Nunca habían confiado en Dios plenamente, aunque lo dijesen por su boca, y nunca se habían sometido a su voluntad. Pero estos hombres demostraron que realmente tenían confianza en Dios. Os vuelvo a poner en situación otra vez. El rey, obediente al sueño y a su interpretación, el sueño era una estatua que tenía la cabeza de oro, el cuerpo de diferentes materiales, y Daniel en su interpretación le dijo, tú eres la cabeza de oro. Y todo lo demás eran los imperios que iban a sucederse, ¿no? Para que Nabucodonosor lo pudiese saber. Y el rey, que había entendido muy bien que él era la cabeza de oro, construyó una estatua inmensa. Es también muy interesante leer el capítulo 3 por la pompa que se ve en el texto tal como está escrito, ¿no? Y el rey levanta aquella estatua y dice, bueno, como que ese Dios que lo sabe todo, que lo interpreta todo y que tiene toda la autoridad, ha dicho que yo soy la cabeza, entonces yo hago esta estatua y todos los que paséis por delante debéis de adorarla. Y habían estos 3 hombres, compañeros de Daniel, que pasaban por allí y evidentemente no adoraban, porque sabían perfectamente dónde estaba el único objeto de su adoración, la única persona que merecía su adoración. Y no se adoraron. Entonces el rey los cogió y les dijo, he dicho que el que no adore la estatua va a morir, va a ser condenado a muerte, así que haced el favor de arrodillaros porque vamos a ver quién es el Dios que es capaz de salvaros. Y esta fue la respuesta de aquellos hombres jóvenes. Repito, jóvenes. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y me encanta. Y si no, y si no, a mí me encanta. De hecho, me fascina. De hecho, me hace avergonzar. Porque y si no, dice, y si no quiere hacerlo. Si en su voluntad no está librarnos, si en su voluntad está que la condena a muerte se cumpla y vayamos a la muerte, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Exacto, ole. 400 años el pueblo ofendiendo a Dios con su forma de vida, por eso fueron al exilio. Y estos hombres jóvenes que están en el exilio y que seguramente eran piadosos, eran los que habían ido al exilio y por lo que vemos eran hombres piadosos, llegan allí, se enfrentan a esta situación y dicen, lo siento rey, pero nosotros por aquí no pasamos. Y el rey cumple su amenaza y los envía al horno de fuego. Bueno, los que conocéis la historia ya lo sabéis, ¿no? Apasionante. Los que no lo sabéis, os lo explico. Son metidos en el horno de fuego y el rey dice, en un momento determinado, dice, ¿no hemos metido a 3? Dicen, sí, pues hay 4. Pues ahí hay 4. Y uno tiene el aspecto de los dioses. Porque Dios envió a un ángel para que les librase. Fijaros, es como cuando ellos dijeron, ¿y si no quiere?
Mira, nosotros no vamos a adorar, porque Dios puede librarnos, pero si no quiere, tampoco te servimos. Y es como si Dios hubiese contestado, sí puedo y sí quiero, y lo voy a hacer. El poder y el cuidado de Dios son incuestionables aun cuando no responda lo que nosotros esperamos. Aunque no responda lo que nosotros creemos que necesitamos. Aunque no salgamos del problema en el que estamos. Aunque tengamos dificultades para lo que sea. Dios sigue siendo poderoso, bueno y cuidadoso con nosotros. Y eso, estos hombres lo explicaron a todos sus conciudadanos. Y te lo explican a ti y me lo explican a mí hoy. Porque mañana, cuando vayas a la tierra extraña, sepas que aunque tus circunstancias sean complicadas, Dios puede y no debes ceder delante de los problemas de esta vida. Pasamos a la siguiente. Esta escena que viene ahora es espectacular. A lo mejor puede parecer la menos impresionante, pero para mí es la que aporta o la que demuestra más valentía por parte de Daniel. Recordó al rey que si tenía gloria y poder era únicamente por la gracia y por la voluntad de Dios. ¿Qué pasó? Pasó que el rey, que había vencido a los asirios, a los egipcios, que había construido un país poderoso, rico, se pasea un día por sus jardines y dice, madre, lo que he hecho, lo que he conseguido, el reino que he levantado. Y tiene un sueño, una vez más tiene un sueño. Y vuelve a llamar a los sabios y les vuelve a decir, decidme qué quiere decir el sueño. Y los sabios dicen, no sabemos. Yo siempre me he preguntado, cuando llego a este texto, siempre me he preguntado si de verdad en esta ocasión no lo sabían interpretar o simplemente no querían hablar. Porque lo que tenían que decirle al rey era gravísimo. Lo que tenían que decirle al rey era, mira rey, tu soberbia te va a llevar a una situación mental y física denigrante. Te vas a convertir prácticamente en un animal. Vas a comer la hierba del campo. Te van a tener que atar a los postes porque Dios te va a juzgar. Y no quieren, los sabios no quieren decirle nada. Te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarás como los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado. ¿Y sabéis? Esto se lo dijo Daniel. Porque Daniel sí que tuvo la valentía que venía de Dios para decirle al rey lo que le iba a pasar. ¿Y sabéis por qué? Primero porque Daniel era obediente a Dios. Y en segundo lugar, porque aunque él estaba en tierra extraña, aunque él estaba viviendo en un lugar en el que le habían deportado, aunque él estaba siendo, entre comillas, aunque viviese bien, estaba viviendo casi como un esclavo porque tenía que servir a reyes a los que él no amaba, en realidad sí que le amaba. Le amaba y buscaba para él una reflexión que le llevase de nuevo a Dios. Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien quiere. Este fue el mensaje de Daniel a aquel hombre soberbio. Y el Señor le dio gracia. El Señor le dio tiempo al rey. Le dejó que continuase. Daniel le había advertido. Luego los versículos que siguen a continuación le dice, por tanto, arrepiéntete, ten misericordia, haz obras que demuestren que reconoces a Dios. Pero pasó el tiempo, no pasó nada, al rey no le pasó nada, y un año después volvía a estar el rey viendo su gran obra, y de golpe vino la mano de Dios sobre él, y le hundió. No sabemos el tiempo que pasó, pero estuvo viviendo, pues eso, como un animal. Y este capítulo, yo os decía que a mí me fascina, porque aparte de ver la valentía de Daniel al explicarle algo al rey que le podía haber llevado a la muerte, nos hace ver que Dios da tiempos de gracia. Dios es capaz de ofrecer a la persona más soberbia, a la persona más alejada de él, a la que quiere saber menos cosas de él, es capaz de darle oportunidades de reencuentro. Lo que hay que hacer es escuchar. Lo que hay que hacer es poner el oído atento. Porque
finalmente Dios siempre cumple lo que advierte. Y lo cumplió con aquel rey, lo cumplió con aquel hombre. Pasó el tiempo y aquel hombre se sumió. Y cuando acaba el capítulo, ese capítulo empieza con una declaración del rey extraordinaria, como si hubiese recuperado ese encuentro con Dios, y acaba diciendo: hasta que alcé los ojos al cielo, hasta que miré, hasta que reconocí que el que tiene el poder es el Dios del universo, es el Dios del cielo, el único que merece adoración. Así que el pueblo de Judá, que había sido exiliado, debía aprender que, además lo habían aprendido por propia experiencia, Dios cumple lo que promete. Los profetas habían estado anunciando que si no había una vuelta a Dios, iban a ser disciplinados por Dios. Y lo fueron. Pero Dios les dio unos 450 años de gracia para que pudiesen volver. Yo no sé cuál es tu situación hoy aquí, no tengo ni idea. Pero Dios tiene tiempo de gracia para ti. Pero tienes que saber también que igual que hay tiempo de gracia, Dios cumple lo que advierte. Así que una nueva lección para nosotros. Pasamos a la siguiente. Esta también está bien. El rey Nabucodonosor, el amiguete de Daniel, pues claro, ya después de tanto tiempo se habían hecho amiguetes, ¿no? Porque le daba, tenían una buena relación. Daniel en estos momentos, bueno, aquí no, un poquito antes, estaba ocupando lugares muy altos en el gobierno de Babilonia. Pero habían pasado los años. Aquí Daniel tiene como 75 años, ya no es el jovencito. Ya es un hombre que ha pasado toda una vida, que ha pasado por momentos de mucha dificultad, y ahora parece que ha sido apartado de los lugares de privilegio del gobierno. Ahora está al frente del país, como mínimo de la ciudad en la que estaban, un tal Belsasar, que despreciaba a Dios ante todas las cosas. Imaginaros si lo despreciaba, que montó un banquete y para divertirse, para hablar de su poder, mandó traer todos los utensilios que habían sacado del templo de Jerusalén para poder utilizarlos en la fiesta. Este hombre era mucho más soberbio, era un incompetente. Este hombre fue el que estaba gobernando en la ciudad cuando Babilonia cayó definitivamente en manos del imperio persa. Fijaros, había pasado tiempo, los babilonios habían acabado con los asirios y ahora venían los persas y acababan con los babilonios. Dicen los historiadores, no la Biblia, dicen los historiadores, el capítulo de la Biblia nos explica lo que estaba pasando y lo que pasó en este momento. Pero los historiadores explican que cuando el ejército persa entró en Babilonia, entró en la ciudad, en la capital, hasta los centinelas estaban borrachos. O sea, estaba el pueblo totalmente desenfrenado. Seguramente veían ya lo que se les venía encima, pero en lugar de estar conscientes y atentos a defender, estaban todos borrachos perdidos. Pues bien, en esta fiesta, en el que este rey monta especialmente para no sé qué, supongo que para desinhibirse de lo que estaba pasando allí, manda a traer los utensilios del templo, como os he dicho, y de golpe en la pared aparece una escritura. Una escritura, muchas gracias. Aparece una escritura que nadie sabe interpretar. Mene, Tekel, Uparsin. Y allí no había nadie que pudiese interpretar. ¿Y sabéis qué pasó? Que la madre de este rey, que era hija de Nabucodonosor, se acordó de Daniel. Se acordó de aquel hombre que durante tantos años había sido fiel en su ministerio, en su gobierno, en sus acciones, había sido honesto. Y dijo, hay un hombre que sabe, que tiene el poder de los dioses para poder interpretar esto. Así que Belsasar le llama, le ofrece ser el jefe de todo, y Daniel debió pensar, ¿jefe de qué? Si los van a cargar en 10 minutos. Y Daniel le dice, no quiero nada, porque lo que hay escrito ahí es
que tu reino ha sido pesado, que has sido hallado en falta y que tienes que pagar delante de Dios por tu soberbia y por tus acciones. ¿Puedes poner el texto, por favor, Isaac? No has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has hecho agradecido. Porque este hombre sabía todo lo que Nabucodonosor había vivido, todo lo que había pasado en la historia. Y Daniel le dice, tú no has sido capaz de humillarte delante de Dios, así que Dios tiene un juicio para ti. Daniel no aceptó ninguno de los privilegios que aquel hombre le ofrecía, pero una vez más fue valiente diciendo cuál era el mensaje de Dios. Porque cuando nos enfrentamos al testimonio, hay ocasiones en las que vamos a pasarlo mal, en las que el entorno en el que nosotros nos movemos no va a ser fácil. Vamos a estar fuera de nuestro, ahora se le llama de nuestro círculo de confort, ¿no? Pero aún fuera de nuestro círculo de confort, necesitamos testificar de Dios. Porque cuando pase el tiempo, quizá nadie va a atender al mensaje que nosotros demos. Pero pasado el tiempo alguien se va a acordar de lo que hemos dicho. La madre del rey se acordó de Daniel, porque su testimonio había sido válido. ¿Puedo excusar, si está? Todos somos deudores en la balanza divina. Daniel se lo dijo al rey, eres deudor, todos somos deudores, y solo saldamos nuestra deuda en el sacrificio de Cristo. Tú y yo, todos nosotros, somos deudores delante de Dios. Nuestra actitud le ha ofendido, tenemos deuda con Él, pero en el sacrificio de Cristo, esa deuda se ha saldado. Y eso es lo que Daniel explicó a este rey, a nosotros y a aquel pueblo que durante tanto tiempo no había tenido a Dios en su memoria. Aquel pueblo, su pueblo, que también había sido hallado deficitario en el peso delante de Dios. Pasamos, creo que es la última escena que quiero compartir con vosotros. Y luego iremos a las conclusiones. Perdonadme si me estoy extendiendo, ¿eh? Queda poquito. Mantuvo su rutina de oración a pesar del edicto y defendió su inocencia ante Dios y los hombres. Capítulo 6. Ha cambiado el gobierno. Ahora ya no gobiernan los babilonios, ahora el imperio medo-persa es el que está gobernando en la zona. Y hay un nuevo rey que se llama Darío, que la historia pues, nos lo presenta como algo que sucedió realmente, ¿no? Por eso he querido empezar explicándoos que esto que estamos hablando sucedió realmente en el tiempo y en el espacio, y que históricamente podemos ir a buscarlo, ¿no? Bueno, pues este rey tiene sus consejeros, busca a los más importantes, busca a 3 que puedan gobernar en todo el imperio, como para ponerlos de gobernadores civiles en diferentes partes del imperio, pero dice el capítulo 6, al principio de todo, que de alguna manera estaba pensando en Daniel para ponerlo, no sé si la palabra sería primer ministro, ¿no? Como jefe de los otros, ¿no? Como el que controlaba toda aquella situación, todo el gobierno. Daniel estaba sobre los 80 años ya era un hombre. De hecho, es importante pensar, el pueblo ya había tenido permiso para regresar a Jerusalén. Ciro, un rey anterior, ya había dado permiso para que todo el pueblo volviese, y de hecho con las instrucciones de reedificar el templo en la ciudad de Jerusalén. Daniel se había quedado en Babilonia. Luego veremos el porqué. Daniel se había quedado en Babilonia, y aquellos hombres que saben o que oyen que el rey quiere poner a Daniel por encima de ellos, dicen, ¿qué podemos hacer para cargarnos a Daniel? ¿Qué podemos hacer? Porque este hombre es honesto. Porque este hombre no hay por dónde pillarlo. Todo lo que hace lo hace honradamente, tiene buena prensa, la gente tiene buena opinión de él. ¿Qué podemos hacer? Y se les ocurre la idea perfecta. Hay una cosa que no nos va a fallar. Vamos a decirle al rey que emita un edicto, una ley, además una ley que no se podía revertir, y dijo, vamos a proponerle que haga una ley en la que diga que durante un tiempo determinado
nadie puede ni orar ni adorar a ningún dios, a ninguno, O sea, ni a los dioses de Babilonia, ni de ningún otro sitio. Nadie puede orar ni adorar a ningún rey, a Dios que no sea el rey. Cuando le proponen esto al rey, y el rey dice, hombre, y tanto que sí, ¿cómo me voy a negar a que la gente me adore, piense en mí? Apelan a su soberbia y vencen. Y entonces el rey firma un edicto. Durante X días, tantos días, nadie puede orar a ningún dios que no sea yo. Y Daniel, esto es el final, esto os he puesto un spoiler ahí. Y Daniel llega a su casa, se entera del edicto, llega a su casa y como cada día, para mí es muy importante esta frase, como siempre hacía, eso lo dice el texto bíblico, no hizo nada especial, no hizo nada que se saliese de lo común. Como hacía de costumbre, abrió sus ventanas y se puso a orar a Dios. Y sus enemigos dijeron, ya está, ¿qué más necesitamos? Ya lo tenemos. Fueron a ver al rey, le dijeron, mira rey, tú has mandado esto, ¿verdad? Sí, claro que lo he mandado. Pues mira, Daniel no te obedece. Claro, y la ley dice, porque tú lo has escrito, la ley dice que esta persona tiene que morir. Y el rey, que se da cuenta de su error, no puede rectificar. Bueno, según la ley no podía rectificar, pero él sabía que se había equivocado. Y en su honestidad tenía que haber actuado. Pero la política, en ocasiones, ata a las personas de tal manera que el rey coge a Daniel y le condena a muerte. Lo condena a muerte, es la famosa escena del foso de los leones, ¿no? Que más de uno conoceréis. Y al día siguiente, apesadumbrado, lleno de miedo, lleno de angustia, va al lugar en que habían puesto a Daniel. Y fijaros, le dice, Daniel, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Porque el rey pensaba que de alguna manera aquel hombre era un hombre especial, era un hombre que tenía una relación con su Dios que se escapaba de todo lo que él conocía. Ese Dios al que tú sirves, ¿de verdad es tan poderoso que te ha podido librar? Y me encanta la respuesta de Daniel. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Bueno, este es el milagro, ¿vale? Este es el milagro de Dios, para que no me hiciesen daño. Y lo que viene ahora es lo que os he subrayado, porque me parece espectacular. Porque ante él fui hallado inocente. Tú puedes determinar lo que hayas querido, pero ante Dios, que es ante quien yo rindo cuentas, he sido hallado inocente. Y ya la coletilla final es espectacular. Y ante ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Sabes? Lo que estaba diciéndole Daniel al rey es, has sido muy injusto. Has cometido una injusticia. Desde tu posición de poder, desde tu posición de gloria que te viene de Dios, has sido injusto. Pero como que el que me juzga no eres tú, ni son mis compañeros que quieren mi muerte, sino que el que me juzga es Dios. Ante él he sido hallado inocente. Y delante de ti no he hecho nada malo. Cuando leo esto, yo de verdad me tengo que parar. Me tengo que parar a pensar. Me tengo que parar a pensar y me tengo que poner a reflexionar si yo soy capaz de decir esto. Os traspaso la pregunta. Y perdonadme por el marrón, pero os traspaso la pregunta. ¿Somos capaces de decir esto? Honradamente. Ante Dios soy inocente y ante ti no he hecho nada, ante la sociedad en que vivimos no he hecho nada malo. Mirad, debemos de cumplir la ley para estar a bien, para no hacer nada malo delante de la sociedad. Pero, si la ley se convierte en Dios, debemos poner a Dios por delante de la ley. Eso es una realidad y tendremos que valorarlo. Tendremos que valorar en cada momento si la ley que nos gobierna, la ley humana que nos gobierna, es una ley que está bajo la autoridad de Dios o es una ley que se escapa de la voluntad de Dios, que está fuera de la voluntad de Dios. Por ejemplo, una cosa muy simple para que podamos
analizar. Si un día la ley en nuestro país, como en otros países, prohibiese adorar a Dios, orar a Dios y servir a Dios, estamos libres de cumplir la ley humana, porque nos debemos a la ley de Dios, con todas las consecuencias que esto tenga, porque Daniel fue al foso de los leones. Y hay hermanos nuestros hoy en día que son cumplidores, fieles cumplidores de esto, que son capaces de poner su vida por delante de su propia voluntad, porque su objetivo es servir y obedecer a Dios. La inocencia ante Dios conlleva integridad ante los hombres y es fuente de paz. Podemos vivir en cualquier circunstancia difícil. Daniel no lo tuvo fácil. Daniel vivió bien en una parte muy importante de su vida. Tenía un alto cargo político. Tenía buena comida, tenía buen servicio, se relacionaba con las altas esferas del imperio, pero nunca olvidó que su lealtad única y primera estaba en Dios. Y lo aprendió él, lo aprendieron los que vivían con él en el exilio y le sirvió como lección del por qué habían llegado donde estaban y cómo se debía de corregir. Esto continuó cuando la semana que viene Joana os hable del tiempo del regreso, pues veréis que el pueblo necesitó seguir escuchando la dirección de Dios. En definitiva, Daniel fue un hombre que valoró la palabra de Dios por encima de todas las cosas y estudió las Escrituras hasta el final. A partir del capítulo 6, nos hemos quedado en el capítulo 6 de Daniel. Luego vienen unos capítulos un poquito más difíciles de interpretar, pero espectaculares también. Pero en el capítulo 9 dice: en el primer año del rey, de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros quiere decir en los escritos proféticos, en la Biblia que él tenía, en lo que los profetas habían dicho, atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplir las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Fue un hombre que, a pesar de su cargo político, de sus múltiples obligaciones, de todo lo que tuviese que vivir, fue un hombre capaz de ir siempre a la palabra de Dios para buscar en ella la orientación. Y además, además buscó en oración y confesión a Dios. Porque en ese mismo capítulo dice: cuando pasó eso, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración, ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, etc. Leer esta oración. Leerla en casa, por favor, porque es espectacular. Este hombre del que hemos hablado hoy, que a todos se nos debe antojar como un hombre de una piedad ejemplar a la que quizá no lleguemos nosotros, este hombre, cuando continúa esta oración, dice: hemos pecado. Hace suyo el pecado de su pueblo. Reconoce la ofensa que como pueblo han hecho delante de Dios. Y este hombre se humilla delante de Dios para pedirle que aquello que le ha dicho lo cumpla, que Él se manifieste con su poder sobre todas las cosas. Así que fue un hombre que siguió las Escrituras, que buscó a Dios y que siguió el consejo de los profetas. Os he dicho antes que Daniel, cuando llegó el tiempo en el que tenían permiso para regresar a Jerusalén, no regresó. Era muy mayor, es verdad. Era un hombre ya muy mayor en aquel momento. Pero en el capítulo, ¿podéis buscar el texto? Jeremías 29, 4 al 7, si lo tenéis a mano, o no. Isaac, seguramente. Si Altens, ¿lo puedes leer? Porque Jeremías advirtió y dio consejos a aquel pueblo que iba a ser exiliado durante 70 años. Y les dijo esto: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos, y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis.
y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Sí, hasta aquí. Esto es revolucionario. Esto es revolucionario porque lo que les estaba diciendo el Señor a aquellas personas que eran exiliadas, aquellos que habían tenido que dejar sus casas, sus oficios, sus familias, sus costumbres, y llegar a un país completamente diferente, con enseñanzas diferentes, con cultura diferente, con alimentación diferente, les dijo, cuando llegáis allí, no os rebotéis. No os rebotéis porque eso forma parte de la disciplina de Dios. Vivid allí, vivid normal, haced negocios, vivid en aquella ciudad, casaos, que vuestras hijas se casen, que tengan hijos, procurad la paz del lugar en el que el Señor os ha puesto. Y si mañana vas a vivir a tierra extraña, y si mañana te vas a mover en tierra extraña, ora por el lugar en el que estás. Ora por las personas que te rodean. Convive con ellas. Procura la paz del lugar en el que estás, porque allí es donde el Señor va a traer bendición. Vamos a acabar con las últimas diapositivas. A ver si hay otra. Hay otra, creo. Ahí está. Aún en medio de la adversidad, de cualquier adversidad, el consejo del Señor es este. Romanos, capítulo 12 y versículo 2. No os conforméis a este siglo. Si estáis en tierra extraña, no os mimeticéis con ella. Vivid, orad por ella, pero no os conforméis. No os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cumplid con la voluntad de Dios. Seguid el ejemplo de Daniel. Como es un consejo, era un consejo para el pueblo y es un consejo para nosotros. Así que en medio de la adversidad somos llamados a vivir en integridad, fidelidad, confianza, valentía, responsabilidad, ejemplaridad. Los que somos padres somos ejemplos de nuestros hijos. Los que somos líderes somos ejemplos para el resto de nuestros hermanos. Seamos ejemplo, vivamos con la responsabilidad, con la valentía que requiere de hijos de Dios. Busquemos al Señor en oración, busquemos la compañía de los hermanos en oración, porque es la clave de nuestra relación con Dios. Y que la palabra de Dios, como en Daniel, sea la columna vertebral de nuestra vida, que dé solidez a nuestra fe y que nos guíe en cada paso. Que el Señor os bendiga.